Mi nombre es Alain Treviño. Yo, pues en esta ocasión voy a compartirles este tema de la pérdida del territorio mexicano. Yo vivo aquí en Monterrey. No me dedico pues a la historia ni a temas que se relacionen con ella. Solamente lo hago de manera, como hobby, ¿verdad? Pues es algo que desde hace algunos años pues vengo investigando algunas cosas y ahora pues tengo la suerte de estar en este grupo. Yo en realidad me dedico a la ingeniería de sistemas, ¿verdad? Pero bueno, esto es algo que para mí es un desahogo, es un gusto hacer y compartir con ustedes. Entonces, bueno, con esto, en esta ocasión, esta presentación es como la continuación de una presentación anterior que pude compartir con ustedes también. Eh, en la presentación anterior lo que vimos fue pues cómo se empezaron, de hecho, desde cómo se poblaron todos los países que hoy componen América, desde que llegaron los españoles, los ingleses y los franceses, hasta cómo se fueron desarrollando las distintas distribuciones, territoriales, ¿no? Las ocupaciones que tuvieron Francia, Estados Unidos, México, y cómo llegamos el final de la presentación anterior, cómo llegamos al conflicto Texas, sí, pero al conflicto Texas de entre Estados Unidos y la Nueva España, cuando esto todavía era territorio de España, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues vamos a ver la continuación de todo eso, porque antes eran conflictos de países europeos, ahora se convierte en un conflicto de países americanos, ¿verdad? Ahora ya no es territorio español, ahora es territorio mexicano. Entonces, bueno, de aquí vamos a pasar a la siguiente, esta lámina, pues como otras que ya he hecho, lo quise distribuir en una forma cronológica, pero en dos partes, ¿no? Acá arriba yo estoy mostrando únicamente los eventos que suceden en la parte norte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Texas. Y en esta parte de lo que tiene que ver con Texas, pues yo le quise poner el desarrollo y conflictos en Texas, porque Texas empieza de ser un despoblado a ser una colonia, vamos a decir, americana en los hechos, obviamente acompañada de los conflictos que eso implicó con México. Pero México, por su parte, a partir de que se vuelve una nación libre, pues lejos de crecer, se estanca, ¿no? Se estanca y en lugar de dar pasos hacia adelante, empieza a dar pasos hacia atrás. Bien, antes de entrar aquí ya de lleno en esto, quisiera hacer un pequeño repaso por los últimos temas que vimos en la sesión pasada. Estos fueron de las últimas láminas. Aquí es en donde empiezan los primeros problemas o las primeras discordias que suceden entre Estados Unidos y lo que en ese momento todavía era España. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Napoleón Bonaparte, que había recuperado las Luisianas, que eran de España, finalmente se las vende a Estados Unidos, ¿no? El trato lo hace Napoleón con Thomas Jefferson, y ahora sí, la Luisiana pertenece a Estados Unidos. Y con eso, pues se genera un siguiente problema o conflicto, porque Estados Unidos considera que la Luisiana abarca Texas y Florida. Y España dice, no, Texas es mío y Florida también es mío. Entonces, ahí empieza un problema de conflicto de límites solamente de la Luisiana, ¿no? Entonces, continuando por esta ruta, aquí estamos en 1803. Después llegaría la independencia de México. Arranca la guerra de independencia de México. Y con la independencia de México se generan dos conflictos. Primero, pues obviamente que son todos los insurgentes del lado de México que están buscando quién sabe qué, porque Hidalgo pues ya sabemos que no está buscando una independencia, sino un gobierno legítimo y no cuanta cosa, que se va convirtiendo poco a poco en una independencia. Pero vamos a decir que simultáneamente se crea un ejército en Texas que proclama la independencia de Texas
y son detenidos por este señor de acá que se llama Joaquín de Redondo, que era el militar, el jefe militar de las provincias internas de Oriente, crea un ejército y combate al ejército variopinto de acá del norte y lo vence en unas cuantas horas. Eso es en lo que se llamaría después la Batalla de Medina, que sucede en agosto de 1813. Entonces, en esta época, pues estamos de acuerdo que todavía no termina la independencia de México. Arredondo acaba con el ejército, pero no solamente los vence ahí, sino que él, crea una pesquisa de gente, o sea, manda a perseguir a los sobrevivientes, los regresa, los fusila, entonces hace huir a todos los angloamericanos y todas las familias hispanas que se quedan en Texas, pues empiezan a experimentar la era del terror de Arredondo, porque Arredondo era durísimo en sus castigos y él con su propósito de erradicar cualquier pensamiento, cualquier intención de independencia en Texas, castiga severamente a cualquiera que siquiera hable o comente ideas independentistas. Entonces, pues, movidos por el temor a Arredondo, Texas casi casi se vacía, no nada más de americanos, sino también de gente hispana. Entonces, es cuando Texas realmente se convierte en un campo fértil para que la ocupe quien pueda ocuparla, ¿no? Arredondo, con la intención de evitar independencia, la convierte en un blanco vulnerable, ¿no? Y así duraría desde 1813 hasta 1821 que se termina la independencia de México. Después, bueno, recordemos que, digamos, una cosa es lo que sucede a nivel de cancha o sobre el terreno y otra cosa es los límites que tengan entendido las cúpulas o los gobiernos. Los límites de Texas, o sea, o el límite de Luisiana sigue estando sin definir. A Estados Unidos le urgía tener el control de Florida porque Florida se estaba convirtiendo en un refugio de malandros y fugitivos y demás, y tenían el temor de que aquí se establecieran otros países que amenazaran a Estados Unidos. Entonces surge la necesidad de llegar a un acuerdo, que es el famoso Tratado Adams-Onís, en donde España cede Florida a Estados Unidos, ya que para España era imposible gobernar ahí, pero Estados Unidos cede Texas y dice, bueno, está bien, yo me quedo con Florida, tú te quedas con Texas, y hasta ahí las cosas, ¿no? Para 1819, ahora sí, se dibuja todo el territorio que heredaría México a partir de la independencia. Y ahora, si continuamos, México llega a 1821, México consigue su independencia, pero pues estamos hablando de 11 años de lucha, de 11 años pues de que se dejó de recaudar, la hacienda pública quedó quebrada, las minas quedaron abandonadas, inclusive inundadas, que era el principal industria o el principal fuente de riqueza de la Nueva España, pues quedaron abandonadas. Los campos de cultivo, no todos, pero sí una gran parte quedaron también ahí tirados sin producir. Y la gente que en otros tiempos trabajaba, pues estaban muertos, ¿no? Porque habían servido a la insurgencia. Quise poner aquí a estos dos señores únicamente para estar bien claros que para 1821, pues ya no vivía ni Miguel Hidalgo, ni José de Morelos, José María Morelos y Pavón. Él murió en 1811, en 1815, y la independencia pues acabó en 1821. Entonces, a partir de aquí, empezamos con un país empobrecido y todavía peor, con un vecino pues, con ambiciones de expansión y sumamente poderoso en comparación de nosotros. Entonces, si esto lo queremos más o menos visualizar en una imagen, un poquito exagerada, pues se vería algo así, ¿no? México hereda una gran extensión de territorio, pero vacía, pobre, fea, sin producción y llena de gente que ya perdió la costumbre incluso de trabajar desde hace mucho, mientras que Estados Unidos se llenó pues de industria, de campos verdes, de ejército, de dinero y de organización, porque si algo supieron hacer ellos fue organizarse y bueno, pues a partir de esa organización y de ese espíritu de expansión es que se hicieron ricos. Entonces, a México le urgía ya
definir una forma de gobierno y empezar pasos hacia adelante, porque también existía el temor de que ellos, pues con todo el poder que tenían, empezaran a comerse el terreno de este lado. Entonces, México empieza a pensar en la forma de gobierno y en esa forma de gobierno, pues hay diferentes corrientes que jalan para diferentes lados, ¿no? Aquí yo puse 6 elementos que forman esas corrientes o esas propuestas políticas que nunca se logran poner de acuerdo, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, para empezar, la monarquía. Ahora, quiero aclarar, todas estas corrientes, todo esto que voy a mencionar, no quiere decir que hayan emergido o hayan aparecido automáticamente en 1821, sino que se fueron presentando conforme México empezó a dar pasos hacia adelante y se fue tropezando con un problema, lo quiso resolver con otro que significó otro problema y otro problema. Entonces, cada uno de estos significaron problemas que se enfrentaron unos a otros, ¿no? Entre la monarquía, que representó Iturbide, la república, que fue nuestro primer presidente, el federalismo, que fue pues el primer error, el centralismo, que fue el intento de corrección, el liberalismo, que fue otro intento de corregir otros males, y el conservadurismo, que fue la contraria de este, y luego este se alió con este, y luego este, bueno, total, todo esto fue un relajo, que lo único que consiguieron al paso de los años fue desquebrajar más un país que nació desquebrajado. Entonces, dicho todo esto, partiendo de aquí, ahora sí nos regresamos a nuestra recta y empezamos a ver qué sucede a partir de enero de 1821. Ahora nos volvemos hacia Texas, ¿no? Hubo un señor que se llamó Moses Austin. Este señor era empresario, había sido empresario en Estados Unidos. Y en 1819 él pues cayó en desgracia, ¿no? Sus empresas, sus negocios se vinieron a menos y él se le ocurre la idea de pues hacer un segundo intento, una segunda empresa, porque él ve la oportunidad en Texas, porque los terrenos eran muy fértiles para el algodón. Y en aquel entonces el algodón tenía una muy alta demanda, entonces él va con el gobierno español y les pide permiso para traer 300 familias a Texas, crear una colonia para trabajar la tierra. Entonces España le dice que sí, pero con la condición de que esas familias que iban a venir de Estados Unidos se hicieran mexicanas, hablaran el español, se hicieran al catolicismo y eventualmente le estarían pagando impuestos a la corona española, ¿verdad? Le conceden un periodo de no impuestos, ¿sí? Para que tengan chance de crecer. Entonces, listo. Él consigue ese permiso, se regresa, pero pues muere ese mismo año y no logra llevar a cabo su plan. Entonces le pide a su esposa, digo, obviamente previo a morir, que le pida, que convenza a su hijo de que continúe con ese plan. Su hijo sería Stephen Austin, por quien hoy existe la ciudad de Austin, Texas, ¿no? Entonces, listo, ya quedamos aquí con que Moses Austin empieza con el plan de colonización de Texas, pero ya con un permiso del gobierno español. Luego, pues en 1822 llega el primer imperio mexicano. Estamos asumiendo que ya en septiembre se logra la independencia y se crea una junta de gobierno que a su vez crea un congreso, que ese congreso constituyente se encargaría de decidir, de crear una constitución y decidir cuál sería la forma de gobierno. Entonces llega la coronación de Iturbide. Y aquí empieza el primer error de México o la primera desgracia de México. Digo, todos estamos de acuerdo y todos recordamos a Iturbide como un emperador y que México fue un imperio, y eso suena muy, muy suntuoso y muy padre, pero la realidad es de que eso fue un error, porque la coronación de Iturbide ni siquiera fue una decisión tomada por el Congreso. O sea, todo el aparato que se había construido para decidir la forma de gobierno ni siquiera funcionó. Resulta que un día salió integrantes del Ejército de México, del Nuevo México, salieron a gritar que viva Agustín I, el emperador de México.
y el Congreso no tuvo más que aceptarlo, ¿verdad? Reconocerlo como emperador porque recibió mucha presión, tanto del ejército como del pueblo, ¿no? De la muchedumbre que salió detrás del ejército y dijo, bueno, pues si eso es lo que quieren, eso es lo que vamos a hacer, pero no fue una decisión consensuada. Inclusive, el Congreso lo que quería, aunque era un disparate, era que el propio Fernando VII viniera a México a gobernar. Y si no era Fernando VII, entonces fuera un príncipe de los Borbón, gobernar a México, porque solamente así México iba a tener validación internacional, no iba a poder ser reconocido y no siendo gobernado pues, por cualquier hijo de vecina, ¿verdad? Nacido acá. En ese entonces valían mucho los apellidos y las familias y demás, pero claro que, pues, tanto Fernando VII como los Borbón nos mandan por las cocas y finalmente, pues así de manera improvisada ya Agustín de Iturbide es emperador desde febrero de 1822 y para agosto, estamos hablando de 5 meses, Iturbide y el Congreso ya eran enemigos. O sea, nunca, el Congreso nunca confió en Iturbide porque no querían que volviéramos a una monarquía absoluta. Iturbide no confiaba en el Congreso porque el Congreso a su vez estaba formado por personajes que pensaban diferente. Entonces habían ahí, pues conspiraciones que decían, no, pues es que emperador no es legítimo y nosotros no queremos otra monarquía, queremos otra. Entonces, para agosto, Iturbide encarcela 19 diputados, disuelve el Congreso, crea otro Congreso nombrado por él y hasta ahí llegó Iturbide. Con esas decisiones que tomó, se le levanta el ejército con el plan de Casamata y pum, se va. Entonces Iturbide ya no quiere pelear y se abdica, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos el rompimiento de Iturbide con el Congreso, la disolución, y para no derramar más sangre, Iturbide se va. Y ahora sí, volvemos a como estábamos, ¿no? En 1821 seguimos sin un gobierno, sin una constitución y sin una decisión clara de para dónde se va a dirigir esto. Ahora volvamos a Texas, ¿no? Nos quedamos en que Moses Austin le hereda a su hijo Stephen Austin el plan de colonización de Texas. Entonces Stephen Austin llega con el gobierno de México. En ese entonces, en 1823, que ya no estaba Iturbide, se formó un gobierno provisional. Todavía no había un presidente, era un gobierno que estaba ahí en lo que se terminaba una constitución y se definía quién iba a gobernar. Llega Stephen Austin. Stephen Austin ya le había pedido el permiso a Iturbide, pero como Iturbide ya no era, pues entonces vuelve a venir, le pide permiso a este gobierno y este gobierno, después de algunos sí, no y malos entendidos y demás, pues se lo da. Le da el permiso a este muchacho y él se regresa a Texas, ahora sí con el permiso mexicano para introducir a esas familias, obviamente pues con las condiciones que le habían puesto, ¿no? Que se hicieran mexicanos, que la religión católica y el español y todo lo demás. Entonces, ahí dejamos a Texas. Después llega la Constitución de 1824 y esto, en realidad, constituye el segundo error de México. Ay. Llega la Constitución de 1824 y el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ¿no? Y aquí, antes de entrar en el tema, bueno, hay que analizar en qué consistió la Constitución del 24, porque precisamente ahí reside el error, vamos a decir que el primer error de la República de México. Esta Constitución venía como una herencia de la Constitución de Cádiz, ¿no? Que la trajo Miguel Ramos Arizpe. Él propone que en lugar de una monarquía, esto debía ser una república en donde se dividieran en tres poderes, ¿no? El ejecutivo, legislativo, judicial, que el poder fuera por períodos, que fuera por elección, pues no popular, porque no lo era así, pero sí por una elección, ¿no? Pero además de la corriente de la Constitución de Cádiz, tenían la herencia o la influencia de la Constitución de Estados Unidos.
La diferencia entre la Constitución de Cádiz y la de Estados Unidos es que Estados Unidos era federal, mientras que las demás constituciones, por ejemplo, los países de Sudamérica eran constituciones unitarias, eran países que funcionaban de manera central, mientras que México adoptó la manera federal. ¿Eso qué quiere decir? Que las provincias que formaban parte de México y que siempre habían dependido de un virreinato, ahora se iban a convertir en estados soberanos e independientes, que eso era exactamente en lo que se habían convertido las 13 colonias de Estados Unidos. Ellos, para poderse unir, bueno, dijeron, nosotros ya no vamos a ser colonias separadas, vamos a ser estados federados en la nueva nación, por eso se llaman Estados Unidos. Pero México no necesitaba eso. México ya era, pues vamos a decir, una nación que adoptó un modelo de gobierno que lo único que hizo fue, pues, entregar las llaves de la separación y del rompimiento de lo que ya estaba unido. Entonces aquí hubo un personaje que detectó eso y lo gritó al Congreso, creó un documento que después se le llamó, o fue conocido como las profecías de Fray Servando Teresa de Mier. Entonces, quise traer aquí un fragmento. El documento es largo, es muy largo. Se los voy a compartir más tarde en el chat, porque es interesantísimo, la verdad. Pero quise traer aquí unas cuantas, pues, porciones del documento, porque me parece a mí que, este, reflejan cuál era el sentimiento y la postura de Fray Servando Teresa de Mier, que además se convirtió en un vaticinio, en una predicción que se cumplió. Se los voy a leer rapidito, ¿no? Dicen, la prosperidad de esta república vecina ha sido y está siendo el disparador de nuestra América porque no se ha ponderado bastante la inmensa distancia que media entre ellos y nosotros. O sea, se refiere a los Estados Unidos y México. Ellos ya eran estados separados e independientes unos de otros y se federaron para unirse contra la opresión de la Inglaterra. Federarnos nosotros, estando unidos, es dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación. Ellos habían vivido bajo una constitución que con solo suprimir el nombre de rey es ya la de una república. Nosotros, encorvados 300 años bajo el yugo de un monarca absoluto, apenas acertamos a dar un paso sin tropiezo en el estudio desconocido de la libertad. Somos como niños a quienes poco se han quitado las fajas o como esclavos que acabamos de largar cadenas inveteradas. Querer desde el primer ensayo de la libertad remontar hasta la cima de la perfección social es la locura de un niño que intentase hacerse hombre perfecto en un día. Se necesita valor, dice un sabio político, para negar a un pueblo entero, pero es necesario a veces contrariar su voluntad para servirlo mejor. Toca a sus representantes ilustrarlo y dirigirlo sobre sus intereses o ser responsable de su debilidad. Al pueblo se le ha de conducir, no obedecer. Sus diputados no somos mandaderos que hemos venido aquí a tanta costa y de tan largas distancias para representar el billete de nuestros amos. ¿Cómo han de querer los pueblos lo que no conocen? Llámense 100 hombres, no digo de los campos ni de los pueblos donde apenas hay quien sepa leer, ni, ni que existen siquiera en el mundo angloamericanos. De México mismo, de esas galerías, háganse bajar 100 hombres, pregúntensele qué casta de animal es República Federal y doy mi pescuezo si no responden 30,000 desatinos. Entonces, bueno, aquí lo que quiere decir Fray Servando es que en primera, estamos dividiendo lo que ya estaba unido. En segunda, el gobierno estaba respondiendo a la presión de las provincias que querían ser federales, porque el Congreso lo que hizo fue acatar lo que las provincias querían. Ellos querían ser una república federal, querían que las nombraran independientes. Y en tercera, pues lo que expresó Fray Servando aquí es que ni siquiera ellos saben que es una federación, ni siquiera saben cómo gobernar ni hasta dónde van a llegar sus alcances políticos, ¿no? Pero bueno, todas las advertencias de Fray Servando no fueron suficientes y finalmente, pues, así se constituyó.
La Constitución de 1824 lo que hizo fue crear estados soberanos e independientes. Ahora ya estamos aquí en el primer, o vamos a decir, en el segundo tropiezo de México, ¿no? Primero fue el Imperio Mexicano y ahora es la Constitución del 24. Mientras tanto, en Texas, nos vámonos para Texas, a partir de 1825 es cuando se empieza a hacer realidad, ¿no? La entrada de los colonos por el plan de Stephen Austin, pero esos 300 colonos pues no se detiene ahí, siguen entrando y siguen entrando. Entonces, bueno, pues llegan nuevos colonos. Con esos nuevos colonos, pues ellos vienen con todo el propósito de trabajar la tierra. Entonces hay prosperidad. En ese entonces al algodón se le llamaba el oro blanco porque tenía una demanda y una venta altísima. Tenían una mano de obra gratuita prácticamente porque ellos pues la trabajaban a base de esclavitud. Al contrario de lo que era el convenio de depender de México, ellos seguían recibiendo apoyo de Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, Texas estaba endeudando con Estados Unidos, recibiendo material y recibiendo todo lo que necesitaran. Estados Unidos apoyaba a Texas. Nunca aprendieron el español, quizás algunos sí, ¿verdad? Pero pues los que llegaban siguieron hablando inglés, que no era el trato, siguieron siendo protestantes, nadie se hizo al catolicismo y además tenían, digamos, la concesión de no pagar impuestos durante algún tiempo. El gobierno mexicano les concedió ciertos años de no pagar impuestos, pero al término de ese tiempo debían de empezar a pagar impuestos, que ya veremos después los problemas que trajo cuando ese plazo se cumplió, ¿no? Ahora, aquí hay algo que vale la pena mencionar como un hito anecdótico que le sirvió a México para parar las antenas. Hubo unos hermanos, los hermanos Edwards, que en 1826, por iniciativa de ellos, llegaron a Nacogdoches y declararon que ahí se iban a establecer como una colonia independiente, como que no gobernada por nadie más que ellos, y le llamaron Fridonia. Fue una cosa que no duró nada, ¿verdad? El ejército mexicano fue, inclusive la milicia de Stephen Austin se unió al ejército mexicano y los echaron fuera. Pero para México eso representó un hito que dijeron, a ver, cuidado, porque aquí nos van a meter gol, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahí estamos con Texas, están creciendo y ya hay iniciativas de quererse apropiar terreno. Luego, pues llegan las consecuencias de la Constitución de 1824, pues que lo único que va haciendo es una fragilidad de México, ¿sí? México se empieza a debilitar con esa Constitución. ¿Por qué? Recordemos que cuando termina la independencia, pues la hacienda pública queda desbaratada, o sea, ya no hay recaudación. Y con esa constitución lo único que hacen es reforzar esa debilidad de la hacienda federal. ¿Por qué? Porque los estados, como eran soberanos, ellos, bueno, recaudaban sus impuestos y decían, a ver, ¿qué necesito yo aquí? Primero resolvían todas sus demandas y si les sobraba algo, le mandaban a la federación si querían. Y muchos estados para ellos era opcional. Entonces, la federación realmente no recaudaba impuestos, no tenía dinero ni siquiera para pagar sueldos, ¿no? Ese por un lado. Entonces, México seguía siendo pobre, como país pobre, aunque los estados fueran autosuficientes. Competencias ambiguas. ¿Qué pasa acá? La Constitución no tenía una delimitación clara de cuáles eran los alcances de la federación sobre los estados, ni tampoco sobre los estados sobre sí mismos. Entonces, habían cosas que debían ser atendidas por la federación o eran atendidas por los estados y esto causaba fricciones que a su vez después eran escaladas en cuestiones militares. Y aquí tenemos otra situación que digamos, los ejércitos, el ejército no nada más existía como una fuerza nacional, sino que cada estado tenía su propia milicia. Entonces, cuando llegaban conflictos por impuestos o por delimitar autoridad, habían enfrentamientos militares entre estados y el Ejército Nacional. Había un débil control territorial, pues sí, porque había una extensión de tierra muy, muy grande. De hecho, Nuevo México y California ni siquiera eran considerados estados mexicanos, eran territorios que pertenecían, pero quién sabe cómo se manejaban. No había población, no había ejército, no había manera de controlar nada ahí.
Y un último ingrediente que este fue también como que el caballo de Troya que se autoinyectó el gobierno. ¿Cómo se elegía la vicepresidencia? Supongamos que habían 4 candidatos para la presidencia. El que tenía más votos era el presidente y el que tenía el segundo en tener mayor votación era nombrado vicepresidente. Pero estos 4 candidatos, pues este podía ser republicano, este podía ser centralista, este podía ser liberal, o sea, entonces colocaban en la presidencia y en la vicepresidencia a enemigos políticos para que entonces eso se convirtiera después en un levantamiento desde adentro del gobierno, ya ni siquiera desde los estados, sino que el propio gobierno adentro ya existía una discordia desde el inicio. Entonces, esto lo subrayamos porque más adelante vamos a ver cómo se van, pues materializando esos errores políticos. Entonces, hasta aquí la fragilidad de México a partir de la Constitución. Luego llega en 1828, llega la abolición de la esclavitud. De aquí, pues por obvias razones, Vicente Guerrero abole la esclavitud. Él en sí era negro o era mulato y uno de pues, sus principales decretos fue abolir la esclavitud. Aquí, bueno, cabe señalar que, pues, claro que en Texas la esclavitud era hacia personas negras, ¿no? De la raza negra. Pero la abolición no se limitaba solamente a personas de color negro, ¿no? Sino cualquier persona que oficialmente fuera declarada esclava, quedaba fuera o quedaba en libertad. Aunque eso en la práctica podía no suceder porque pues existía el trabajo forzado de los indígenas, aunque no fueran llamados esclavos. Pero bueno, el punto es de que esto crea un problema con Texas, porque Texas vivía del trabajo de los esclavos. Entonces, pues Texas reclama, ¿verdad? Ahí vuelve a haber un conflicto una vez más entre Texas y México. Texas pide que se le haga una exención de esas leyes. Ahora Texas, para podérselas brincar a sus esclavos, los llama sirvientes. Entonces México dice, mira, está bien, te voy a quitar lo de que no tengas esclavos, pero ya no puedes seguir pasando esclavos para acá. Y Texas ahora le pisan otro callo, ¿verdad? Porque otro negocio de los tejanos era el comercio de esclavos. Entonces, no nada más era utilizar esclavos para producir, sino que la venta o el comercio de esclavos también se vio interrumpido. Y entonces, bueno, pues todo eso fue generando más conflictos entre México y Texas. Ahora, había otra situación que se agravó mucho con Vicente Guerrero. Y aquí salen a la escena las logias, la escocesa y la logia yorquina. La logia escocesa siempre existió en México o en la Nueva España y pues no era otra cosa más que, pues digamos, las características de la logia escocesa era que el poder debía ejercerse por las cúpulas del poder, ¿no? Por los reyes, los príncipes, el clero, por los de arriba. La logia yorquina, que venía de Estados Unidos, pues proponía que el poder debía ser detentado pues, por profesionales, por poderes emergentes, por gente con talento para gobernar, no necesariamente una familia, ¿no? Y proponía esto de pues todo lo que propone o lo que propuso en la Constitución del 24. Entonces, llega Joel Robert Poinsett, que fue el primer cónsul plenipotenciario de Estados Unidos, y él se encarga de distribuir por todos los estados a la logia yorquina, y cada estado empieza a tener sus propias logias adheridas a la logia yorquina. Inclusive empiezan a tener cada una su propio nombre. Para 1835 habían ya entre 100 y 120 logias ya por todo México, y todas yorquinas. Para entonces, Vicente Guerrero ya tenía muchísima presión porque, pues, para empezar, su condición de negro, pues, no le gustaba a otras élites políticas. Por otro lado, el ser tan influenciable por Joel Robert Poinsett, pues también no le gustaba a otras facciones. Eh,
Las logias escocesas y yorquinas pues también entraron en conflicto y al final pues es derrocado, ¿no? Por Anastasio Bustamante, que era su vicepresidente. Aquí es en donde, bueno, volviendo a lo que mencionábamos antes, el vicepresidente mismo se levantó en contra de Guerrero y lo sacó. Y listo. Entonces, Vicente Guerrero, para empezar, era un presidente no constitucional. Él fue un presidente impuesto, ¿no? Porque cuando fueron las elecciones, fue otro el que ganó las elecciones, pero con un golpe de Estado lo pusieron, ¿no? Y digo, menciono todo esto porque esto es un reflejo de la inestabilidad que seguía habiendo en México, ¿no? Desde cómo se nombraban a los presidentes hasta cómo se quitaban y la influencia que recibían de los Estados Unidos. Estados Unidos lo que deseaba es que a través de la logia yorquina, México se decantara hacia el comercio con Estados Unidos y no hacia Inglaterra como ya estaba sucediendo. Pero bueno, entonces, aquí, a partir de esto, digo, volviendo al punto, a partir de la abolición de la esclavitud, tenemos ya nuevos problemas con Texas y a Vicente Guerrero lo corren, lo derrocan pues de la presidencia. Años después lo fusilarían. Después llega la prohibición de la inmigración de más americanos a Texas. Aquí hay un punto. Este, Desde que Guadalupe Victoria era presidente, a él ya le llegaban las noticias de que Texas estaba teniendo pues mucha inmigración, ¿no? Entonces él le pide a Manuel Mier Terán que se vaya a Texas y estudie cómo se estaba desarrollando Texas. Entonces Manuel Mier Terán se va como desde 1826 y se queda varios años allá. Y él empieza a ver que Texas en realidad estaba siendo controlada por gente angloamericana, ya no, ya ni siquiera por el gobierno hispano, por el gobernador y todo eso. Para cuando Manuel Mier Terán regresa, ya era presidente Anastasio Bustamante y le dice a Bustamante que pues ahora el control de Texas lo tienen los americanos y si no hacen algo, tarde o temprano, pues van a perder Texas. Entonces, Bustamante emite unas leyes que prohíben la inmigración de familias angloamericanas y además promueve que se manden familias mexicanas a Texas e invita a familias europeas, pero pues esa iniciativa de Bustamante no tiene, pues realmente no tiene éxito. No hay mexicanos que se quieran ir a Texas, en donde acá pues estaba muy cómodo vivir, porque el centro de México era muy rico en vegetación y todo lo demás y allá pues no era tan fácil, ¿verdad? Había que trabajar, ¿no? Entonces, a partir de ahí llegan tres momentos de conflicto, porque además de que se prohíbe la inmigración y eso crea rupturas de familias, unas se quedan allá, otras están de este lado, Bustamante, para evitar que se generen milicias que después le hagan la guerra a México, va a incautar armas. Entonces, en el intento de incautarle las armas a los tejanos, se crean estos tres conflictos bélicos, ¿no? El de Anáhuac, el de Velasco y el de Nacogdoches. Todos ellos por la misma razón. Intentaron incautar armas y entonces ahí Texas empieza a volver cada vez más agresivo, más defensivo y México empieza a reconocer que tiene un problema, ¿no? Entonces, todo esto pues ya son suficientes problemas. Luego en 1833 llega un problema más. Bueno, todos estos son problemas, pero quiero aclarar una cosa. Son problemas que nacen o surgen de un intento o de una intención de corregir el rumbo de México. O sea, todas las decisiones que se van tomando por la élite política del momento tienen como objetivo corregir situaciones que están fuera del deber ser, por decirlo, ¿no? En ese entonces, en 1833, llega a la presidencia por primera vez Antonio López de Santa Anna y como vicepresidente llega Valentín Gómez Farías. Pero bueno, las presidencias de Santa Anna, casi todas, se caracterizaban porque él, una vez que llegaba,
dejaba al vicepresidente al mando y él se retiraba a su hacienda Manga de Clavo. Y entonces Valentín Gómez Farías se queda como presidente en funciones, ¿no? Gómez Farías, pues toma como ejemplo a Francia, a España, que eran naciones liberales en donde los los asuntos del pueblo concernían al gobierno, ¿no? A las leyes. Pero en México, muchos de los asuntos del pueblo las llevaba a cabo, por un lado, la iglesia, como era la educación, los hospitales los sostenía la iglesia, los matrimonios los llevaba a cabo la iglesia, las beneficencias, la recaudación del diezmo era obligatoria. Entonces, digamos, las reformas liberales proponían que todas esas funciones que estaban en la iglesia pues se secularizaran, ¿no? Pasaran a manos del Estado y eso también implicaba quitarles propiedades a la iglesia porque la iglesia tenía grandes extensiones de propiedades o de tierra, ¿no? Obviamente que a la iglesia eso no le gustó. Además de que la iglesia tenía todas esas funciones, pues también tenía, vamos a decir que la voluntad del pueblo. No importaba las leyes que creara el gobierno, si el padrecito de la iglesia le decía a los feligreses que tenían que hacer tal cosa o no obedecer tal cosa, pues eso es lo que hacían. El poder de facto lo tenía la iglesia, por un lado. Y por otro lado, el otro poder muy grande, pues lo tenía el ejército. Entonces, Gómez Farías lo que quería era un gobierno civil, no militar, porque pues hasta entonces se había demostrado que bastaba con que una milicia tomara las armas y tumbaban un gobierno o hacían lo que les daba la gana, ¿no? Entonces, las reformas liberales sí tenían una intención buena, ¿verdad? Pero esto, pues obviamente que no les gustó ni a la iglesia ni al ejército. Entonces eso creó un bando contrario que fue los conservadores, ¿no? Los conservadores contra los militares, digo, contra los liberales, y más adelante los mismos liberales se dividirían en dos partes, que eran los liberales puros contra los liberales moderados, porque estos querían un cambio inmediato y estos querían un cambio paulatino, y bueno, ahí veremos más adelante cómo esto genera nuevos conflictos. Listo. Entonces, ya tenemos demasiados problemas. México sigue siendo pobre. La Constitución del 24 sigue teniendo a México en la ruina. La hacienda pública sigue pobre. Los estados siguen haciendo lo que quieran. Y México nomás no avanza, no camina, ¿no? Entonces llega la genial idea de acabar con la Constitución de 1824, ¿no? Y se establece el centralismo en 1835. Entonces, aquí estamos hablando de 11 años que perduró la Constitución Federal. Lucas Alamán, bueno, pongo estos cuatro personajes porque así funcionó la cosa, ¿no? Lucas Alamán es quien hace, vamos a decir que el diagnóstico. Lucas Alamán dice, pues aquí es que el problema por el que no podemos avanzar es que tenemos una constitución que nos ata de manos. Los estados hacen lo que quieren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este señor de acá, Manuel Sánchez de Tagle, propone que entonces la república deje de ser federal y se convierta en una república unificada o centralista, como eran los países de Sudamérica. Pero esto, pues, no le gustó nada a los estados, ¿no? Digo, ya sabemos, por ejemplo, que el liberalismo no le gustó a la iglesia ni al ejército. Ahora el centralismo no le gustó a los estados que ya habían sido libres y soberanos durante 11 años y se levantan, ¿no? En el mismo año del 35 se levanta Zacatecas, se levantan armas y dicen, no, yo quiero que me regreses el federalismo y bueno, Antonio López de Santana va y acaba con esa rebelión y castiga a Zacatecas, lo divide en dos y ahora existe Aguascalientes a partir de esa rebelión. Después se levanta acá arriba la República Federal del Norte, ¿cómo se llama? República del Río Bravo, que esa consistió en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y esa pues también fue desbaratada por Anastasio Bustamante, después fue Tabasco, después fue Yucatán, entonces esto se empezó a convertir en un polvorín, entonces lejos de remediar algo, esto se empeoró porque los estados, o los que pretendían seguir siendo estados, que ahora eran convertidos en departamentos subordinados,
no quisieron fungir como tal, ¿verdad? Ellos se rebelaron al sistema central que fue a partir del centralismo se surgieron las 7 leyes que sustituyeron a la Constitución del 24. Bueno, entonces, con el establecimiento del centralismo, lo de menos fue Zacatecas y Tabasco y Nuevo León y los demás. El verdadero problema vino en Texas, porque Texas pues ya funcionaba de facto casi casi como un país, ¿no? Aunque en la Constitución seguía siendo un estado de México, a Texas pues no le gustó nada depender 100% de un gobierno central y ellos sí de plano se levantaron en armas, empezaron a hacer corretizas al ejército mexicano, a fastidiar a los propios habitantes mexicanos de ahí. Y entonces, para entonces, en este año de 1836, el presidente constitucional seguía siendo Santa Anna, pero él estaba retirado. En la presidencia estaba un señor llamado Miguel Barragán. Entonces Santa Anna pide permiso al Congreso para ir y combatir Texas, porque de plano la cosa estaba muy mal. Y ahí se hace la famosa batalla del Álamo. Digo, quise poner aquí batalla del Álamo y los tratados de Velasco porque este es el evento histórico que más conocemos, ¿eh? Pero este enfrentamiento no se limitó al Álamo. O sea, el Álamo fue una de tantas batallas. Y pongo estos 4 personajes porque fueron los principales, pues, pues, digamos, personajes, pues, que llevaron a cabo todas esas batallas, ¿no? Juan Nepomuceno Almonte, quien fuera hijo de José María Morelos y Pavón, era el brazo derecho de Santana y él siempre estuvo con él durante el avance en Texas. Él hablaba inglés perfectamente porque fue educado en Estados Unidos y él llegó a ser el intérprete cuando hubo esa necesidad, ¿no? Y por otro lado estaba Vicente Filisola y José de Urrea. Santana lo que hizo en su campaña contra Texas fue dividir su ejército en 3 partes, ¿no? En el oeste estaba Filisola, en el este, por todo el litoral, estaba José de Urrea y por el centro iba Santana, ¿no? Entonces ellos iban enfrentándose con lo que se iban encontrando. Santana se enfrentó en el Álamo y lo venció. José Urrea fue el que se encontró con más batallas, fue capturando muchos prisioneros. Después Santana le ordena que los fusile a todos. Santana fusiló a todos, ¿no? Sí dejó en libertad a las mujeres, a los niños, a los esclavos, pero a todos los que agarró luchando los fusiló. Siguió avanzando y finalmente, en un error táctico, fue sorprendido por Samuel Houston y ahí lo derrotan en 15 minutos, derrotan al ejército de Santa Ana. Y aquí cabe señalar una cosa, ¿no? Porque aquí es donde vienen muchas confusiones acerca de la pérdida de Texas, ¿no? El error de Santana fue haber ordenado a la tropa que descansara. Entonces todos se durmieron la siesta y Sam Houston llega y los masacra, ¿no? A Santana lo capturan y le hacen firmar dos documentos. Uno era una carta que le manda a Vicente Filisola para que se retire con sus tropas al sur del río Bravo. Y otro es el Tratado de Velasco, en donde los tejanos pretendían que a partir de ahí Santana considerara independiente a Texas. Bueno, hay un historiador muy serio, por cierto, que tiene un libro que se llama Santana, héroe o villano, y él sostiene pues una observación que a mí me parece muy interesante. Dice que la carta que le envía Filisola, en la carta le dice, tome usted el ejército, váyase al sur del río Bravo y váyase a Matamoros. Ahí usted va a encontrar dinero, va a encontrar municiones, o sea, no le dijo municiones, pero sí, digamos, recursos. Y nada más así, le dijo, vaya usted para allá y ahí va a encontrar todo esto. Lo que dice Will Fowler, que es el autor es que entre líneas, a Filisola, en palabras llanas, le decía, hazte para atrás, pero entre líneas le estaba diciendo, oye, vuélvete a organizar, ármate de recursos y vuélveme a atacar. Pero Filisola no quiso entenderlo así. El que sí lo entendió así fue José de Urrea. Cuando se junta con Filisola, José de Urrea le dice, oye, pues vamos, aquí está, nos están diciendo que vayamos a atacar de nuevo, pero
en esa disputa entre Urrea y Filisola, la decisión de Filisola fue la que ganó y el ejército se regresa. Finalmente Santa Anna se queda capturado durante 7 meses junto con Almonte, los torturan, los humillan, están a punto de colgarlos, finalmente lo mandan a Washington, se entrevista con el presidente Andrew Jackson y lo liberan, ¿no? Y ya, digo, Santa Anna, pues al final, pues ya no va a ser presidente, se regresa a su hacienda Manga de Clavo, y ahí ya tenemos el primer precedente de la pérdida de Texas, pero de una manera no oficial. Para los tejanos, la firma de ese documento, bueno, porque falta decir, el otro documento secreto que firma Santa Anna, según Will Fowler, a Santana le ponen un primer borrador que él rechaza. Dice, a ver, yo no te puedo firmar eso, que era, ya Texas es independiente. Dice, porque yo no tengo la autoridad para declararte independiente. Entonces van rebajando los borradores hasta que llegan a un compromiso. Lo que firma Santana en ese documento es que él se compromete a que cuando él regrese a México se va a ir con el Congreso y los va a convencer de recibir a una comisión tejana para negociar su independencia, pero no iba a ser decisión suya, sino del gobierno mexicano, que ya no era él, ¿verdad? Además, él estaba prisionero y no tenía ningún poder. Entonces, bueno, así queda, digamos, la conclusión de la batalla en Texas, con la batalla del Álamo y todo lo demás. Y los gringos, digo, los tejanos, se proclaman una república independiente en marzo de 1836 y crean su propia bandera. Y aquí suceden, pues, dos cosas, ¿no? Por un lado, Estados Unidos les cree que son una república independiente y por otro lado, México no lo acepta. O sea, para México, Texas sigue siendo un estado mexicano, pero pues con problemas que eventualmente habrá que resolver. Y listo. Entonces, hasta aquí tenemos la secuencia de hechos que nos llevan a la primera parte de la pérdida de Texas, que todavía no es oficial, pero ya es fáctica. Y bueno, en esta siguiente parte vamos a ver cómo finalmente perdemos el 55% del territorio mexicano. Claro que, pues, sí, como nos decía Clemente, nos dijiste, Clemente, Clemente, Clemente. Texas fue la punta de la cuerda y lo demás fue la vaca entera, ¿no? Bueno, hasta aquí estamos de acuerdo que México ya tenía muchos problemas, ¿no? Entre sus diferentes corrientes políticas, la pérdida de Texas y la pérdida de la moral y demás, nos llega un problema nuevo, que es la guerra de los pasteles. No sé si lo han escuchado. De hecho, hay una película con Pedro Infante que habla de ello. Y esta, digo, la menciono aquí por mencionar no nada más un problema nuevo, sino también cómo las discordias mexicanas juegan, ¿no? La guerra de los pasteles no es otra cosa más que un grupo de soldados irrumpen en una pastelería cuyo dueño era un francés, se comen unos pasteles, no los pagan, hacen destrozos y se van. El pastelero va y se queja con el gobierno francés. Entonces Francia llega con México y le dice, oye, fíjate que hiciste esto y me tienes que pagar una multa, una indemnización de 600,000 pesos. En ese entonces estaba otra vez como presidente Anastasio Bustamante. Le dice, a ver, espérame, pero pues ¿cómo? Pues, por una pastelería, ¿cómo te debo 600? No, sí, me los debes y me los pagas. Entonces, en el estira y afloja, Francia manda un montón de barcos de guerra a las costas de Veracruz y se posiciona ahí y lo amenaza para que pague. Entonces, Bustamante le dice, mientras tú no retires tus barcos, no podemos negociar nada. Y en ese momento, recordemos que el gobierno de México es centralista y Valentín Gómez Farías, que fue el que promovió las reformas liberales, era federalista. Y él estaba en Tampico y aprovecha la presencia de los franceses aquí para levantarse en armas en Tampico. Entonces Bustamante divide su ejército, por un lado para aplacar a los federalistas y por otro lado para combatir a los franceses. En esta batalla, esta guerra de los franceses no fue más que una batalla, una escaramuza de unas cuantas horas, que una vez más la dirigió Antonio López de Santa Anna.
se le mandó llamar, estaba cerca de su hacienda Manga de Clavo, y también mandaron a Mariano Arista con 1,000 soldados. Entonces, el, digamos, se hace ahí una bravata entre Santana y el príncipe Baduín que se van a atacar, y bueno, en la madrugada se crea una escaramuza, se pierden ahí como 100 soldados franceses y Santana pierde una pierna. A partir de esa batalla, Santana recupera su prestigio, porque recordemos que su prestigio se había caído con la pérdida pues, de la guerra en Texas, ¿no? Y él había quedado recluido en su hacienda, y con esta victoria, que no fue más que una corretiza de franceses, porque los franceses seguían teniendo sus barcos ahí, hubo que evacuar Veracruz, y luego Francia bombardeó y hizo pedazos Veracruz. Santana perdió su pierna, dictó una proclama en el convencimiento de que se iba a morir, dicta una proclama y se reparte por todo México, que no la puse aquí la proclama, pero está llena de frases que hoy componen el himno nacional. Que recordemos que él fue el que mandó a hacer el himno nacional. Pero bueno, el punto es que ahora, al final de este conflicto, Inglaterra entra como árbitro, resuelve la situación, y México se queda ahora con una deuda de 600,000 pesos. Entonces aquí suceden dos cosas. Nos quedamos con deuda y Santana vuelve al poder. Esto fue la Guerra de los Pasteles. Llega en 1842, México hace incursiones en Texas. Pero ahora, esas incursiones no tienen el objetivo, digamos, de recuperar, sino que únicamente son como fastidiarlos, es como causar inestabilidad dentro de Texas. ¿Y por qué lo manda? Precisamente porque para 1842 la presidencia la vuelve a ganar Santana. Santana sigue teniendo la espina clavada de que lo habían derrotado y demás, y él en su agenda se pone como propósito recuperar Texas, pero la hacienda sigue quebrada, sigue sin tener dinero, sigue habiendo discordia entre los estados. Entonces él manda tres campañas a Texas, una en marzo y dos en septiembre. Y lo único que consiguen es ocupar la ciudad y se regresan. Y ocupan la ciudad y se regresan. Y así. A Texas le queda claro que no tiene los tamaños para defenderse, pero sin embargo responde. Aquí abajo le puse la Lotería de los Frijoles, así se llamó, y esta es una cuestión anecdótica. Texas responde con 900 soldados, invaden México, llegan a Ciudad Mier, intentan reconstruirse ahí con recursos mexicanos, no lo consiguen. Entonces ordenan la retirada. Se retiran 600, pero 300 se quedan. Esos 300 que se quedan se van a Guerrero, Tamaulipas. Ahí obligan al gobierno a que les den sustento, y en lo que esperan, llega el ejército al mando de Pedro de Ampudia y los derrota, los captura, se los llevan a Perote en Veracruz. Y Santana, que sigue siendo el presidente, ordena que los fusilen a todos, a los 300. Entonces el general que estaba al mando dice, no, hombre, ¿cómo vamos a fusilar 300? No, o sea, no. Entonces Santana dice, bueno, está bien, no vamos a fusilar 300, vamos a fusilar a uno de cada 10. Entonces meten en una olla 300 frijoles, de los cuales 10 son negros y los demás son blancos. Entonces cada preso saca un frijol, los que sacan un frijol blanco se salvan, los que sacan un frijol negro son fusilados. Y eso es la lotería de los frijoles. Entonces fusilan a 30 de los 300 invasores, y poco a poco los fueron liberando. Entonces, bueno, todo este incidente de las incursiones mexicanas en Texas y de esa incursión de Texas en México, pues crea una necesidad en Texas de hacerse fuerte, ¿no? Porque sabe que no va a poder defenderse de un siguiente ataque mexicano. Aunque México no tenía, pues, los suficientes tamaños, o más bien el suficiente consenso nacional para organizar una invasión, una nueva invasión en Texas del mismo tamaño que había sido en el 36, ¿verdad? Todo esto ocurre en el 42, y se extiende hasta el 43 con la famosa Lotería de los Frijoles. Luego, después de la incursión mexicana, bueno, aquí quise poner esto de las rebeliones federalistas, pues únicamente como recordatorio de que México seguía sufriendo, este,
pues el desgrane de la mazorca, ¿no? Recordando Texas cuando se levantó en el 35, cuando se impuso el centralismo, después del federalismo, es cuando los estados se empiezan a desgranar, ¿no? Zacatecas, la República del Río Grande, que somos nosotros, o sea, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, Tabasco y Yucatán. Tabasco y Yucatán sí logran separarse por un buen tiempo. De hecho, Yucatán permanece separado desde el 48 como hasta el 55. Y bueno, todo esto pues genera gastos, genera desgaste para México. Luego, estas son las rebeliones. Texas finalmente se decide a unirse a los Estados Unidos. Texas, además de saber, o sea, estar de acuerdo en que no tenía pues el suficiente recurso para enfrentarse a México y además con deuda que había contraído con Estados Unidos, le pide la anexión hacia Estados Unidos, la acepta, y en ese momento México rompe las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Entonces el problema escala. Ahora ya no es un problema México-Texas, ahora se convierte en un problema de México-Estados Unidos, un problema diplomático, ¿no? En donde para Estados Unidos Texas ya es un territorio americano o estadounidense, y para México Texas no ha dejado de ser, ¿no? Entonces se rompen relaciones y con ello llega la declaración de guerra de Estados Unidos a México. Ahora, aquí cabe señalar que la declaración de guerra no surge solamente porque se rompen las relaciones diplomáticas. Para Estados Unidos era muy importante la opinión internacional, ¿no? O sea, no bastaba con decir, te declaro la guerra y me meto. Necesitaban un motivo. Y es aquí donde entra ese conflicto de límites de Texas. Para México, el límite de Texas estaba en el río Nueces y para Estados Unidos estaba en el río Bravo, que lo separaba 200 kilómetros. Entonces, lo que hace el presidente, en ese entonces era James Polk, es que manda a un contingente del ejército a esa franja, entre el río Nueces y el río Bravo, y ahí los pone, y para México eso es una provocación. Entonces México manda a otro contingente de su ejército, pues acaba con el ejército que estaba ahí, y entonces James Polk dice, bueno, pues aquí se ha derramado sangre americana en suelo americano, y ahora sí manda a todo un grosor del ejército más grande, más armado, al frente del general Zachary Taylor, y se crean las batallas de Palo Alto y Resaca. Del lado mexicano las combate el general Mariano Arista, y eso se convierte en una masacre. O sea, en realidad, Zachary Taylor hace retroceder al ejército mexicano hasta Matamoros, y ahí se acaban estas batallas, y finalmente ya el 13 de mayo más bien se autoriza y se declara la guerra a México, y México se da por declarado el 7 de julio de 1846. Y listo, aquí arranca la guerra entre ambos países. Ahora sí, a partir de aquí, bueno, puse esta figurita porque a partir de aquí empieza el desastre, ¿no? Empieza la defensa de México. Empezamos, digamos, hubieron muchas batallas, pero las podemos dividir entre las que se dieron en el norte, que las del norte siguen siendo también parte de las que peleó Mariano Arista, pero las que realmente significaron una defensa, pues muy, muy reacia, fueron las de Monterrey y las de la Angostura, y toda la defensa que se hizo de Veracruz al Valle de México. Entonces empezamos por las batallas del norte. La primera batalla en el norte fue aquí en Monterrey, que empezó el 21 de septiembre de 1846. Esta no se me puede olvidar porque yo cumplo años el 21 de septiembre, que ya mero es. Y bueno, la batalla de Monterrey, pues del mismo ejército que se quedó en Matamoros, con Zachary Taylor, avanza hasta Monterrey, y México manda a Pedro de Ampudia a Monterrey, y ahí se inicia la batalla. Esta batalla fue cruentísima, estuvo a punto de ganarse del lado mexicano, pero pues una vez más, a causa de la pobreza, de la falta
de municiones y de alimento, Monterrey capitula, ¿no? Y es entregada la plaza al ejército de Taylor y se retiran. Se retiran y luego llega hasta febrero del 47 llega la batalla de la Angostura. Esta batalla de la Angostura fue tan épica que llegó inclusive a oídos de Europa. Las naciones europeas reconocieron esta batalla como una cosa fuera de serie. Digo, no vamos a entrar en los detalles de la batalla, lo que sí es que lo increíble de esta batalla fue que con soldados enfermos, descalzos, con pocas municiones, hicieron retroceder al ejército de Estados Unidos con soldados de refresco, con armas superiores. La única superioridad que tenía el ejército mexicano pues era el número. Ahora, esta batalla la dirigió Santa Anna, una vez más. Y aquí vale la pena, me gustaría rápidamente dar un poquito de antecedente, ¿no? ¿Por qué Santana llega aquí? Santa Anna estaba en el exilio antes de que empezara la batalla de Monterrey, Santana se encontraba en La Habana, Cuba. Había sido exiliado por unas revueltas acá en México después de su última presidencia y se va a Cuba. Entonces, después de los fracasos de Palo Alto y de Matamoros, pues necesitaban a un general que fuera capaz de crear grandes ejércitos y de dar grandes batallas. Hasta ese momento, el único que cumplía con ese requisito era Antonio López de Santana, que era experto en crear ejércitos de la nada, ¿no? Él sacaba dinero, él sacaba armas, él sacaba uniformes y él se lanzaba. Entonces mandan una comitiva a La Habana, Cuba, para convencerlo de que regrese a México y tome el mando del ejército. En ese entonces el presidente era Valentín Gómez Farías otra vez, y él es el que manda a llamar a Santana. Antes de que lleguen con Santana del lado mexicano, ya le había llegado a Santana una comitiva del lado de Estados Unidos, enviada por James Polk, en donde le proponen que vaya a México, asuma la presidencia y convenza al Congreso de que venda los territorios sin necesidad de guerra. O sea, ya estamos hablando de que ya estamos con una guerra declarada, pero aún así, el presidente James Polk quería evitarla, ¿no? Bueno, está bien, si podemos convencer a Santana, porque pues es un hombre que todavía sigue siendo muy seguido, este, y lo convencemos, pues nos evitamos la guerra. Entonces Santana acepta, le dice a la comitiva, está bien, sí, yo hago eso que ustedes quieren, ¿cuánto me van a dar? Y le pagan una lana. No, no se sabe exactamente, se habla como de $700,000, pero yo no estoy seguro. La cosa es de que sí le pagan dinero a Santa Ana y le dan un pasaporte para poder pasar, porque en ese entonces toda la costa de México estaba bloqueada por la flota de Estados Unidos. Y listo, Santana ya tiene permiso, ya tiene dinero, llega la comisión mexicana y le dice, oye, pues vente para acá, asume el mando del ejército. Y le dice, claro que sí, vámonos para allá. Y sí, pero ¿cómo vas a pasar si está, pues, cómo le vamos a hacer, no? Y dice, no hay problema, dice, mira, yo tengo un pasaporte que ya me dio Estados Unidos. Entonces él pasa. Bueno, yo creo que ese fue el primer error de Santana, el haber dicho que ya tenía un acuerdo, ¿no? Que él tenía permiso de Estados Unidos de pasar. Entonces él llega a la Ciudad de México, como el 16 de agosto llega a México, llega a la Ciudad de México, de la Ciudad de México se va a San Luis Potosí, con el dinero que le dio James Polk, compra armas, compra uniformes, arma un ejército de 20,000 hombres, claro que no le alcanza con ese dinero, hipoteca propiedades, tampoco le alcanza, le pide dinero al gobierno, incauta un cargamento de plata y bueno, consigue todo lo que puede. Arma su ejército en San Luis Potosí, de los 20,000 le quedan como 15,000 porque desertan muchos y se lanza a la Angostura. Y ahora sí, todo ese antecedente es lo que sucede para llegar a la Angostura. Él se quería regalar una victoria el 21 de febrero, porque él cumplía años el 21 de febrero, pero bueno, se le va hasta el 22. Él tenía recursos nada más para un día de batalla. Él decía, yo con 20,000 o con los 15,000 que le quedaron, yo derroto a Estados Unidos y me cuelgo una medalla, ¿no? Pero resulta que no los puede derrotar el 22. La batalla se alarga al 23, sí los va replegando, pero había que enfrentarse un día más. Y ya no hay balas, ya no hay comida, ya no hay nada que hacer, entonces él se regresa a México. Se regresa con todo ese ejército y para el día siguiente, pues Zachary Taylor descubre que ya no hay con quién pelear y se declara vencedor. Cuando viene de regreso, a Santana le llega una carta que le dice
que en el centro había una revolución. Y aquí, bueno, quiero resaltar esto para demostrar cómo México, pues a México le faltó unidad política, ¿no? Este, Gómez Farías trataba de conseguir recursos de la iglesia. Claro que amparado en las leyes de reforma o en las reformas liberales, él dice, pues a ver, la iglesia, dame dinero porque necesito para la guerra. La iglesia se defiende junto con los conservadores y se levanta lo que luego se conociera como la revuelta de los polcos. Los polcos fue el ejército que defendió el bando conservador y que tuvo que pelearse con el ejército regular liberal de Gómez Farías. Y esa batalla, pues ahí estaba, mientras Veracruz estaba siendo bombardeada y hecha polvo por otro frente que llegó con el general Winfield Scott. Entonces, digo, esto pues lo pongo, lo subrayo, cómo es que en México, una vez más, en medio de la catástrofe, en medio de la invasión, México seguía peleando luchas internas. Les iba a mostrar una proclama que da Santana, pero bueno, creo que no nos queda mucho tiempo. Vámonos para acá para llegar. Las batallas en el centro de México. Aquí se hizo la primera batalla en Veracruz, en Cerro Gordo. Esta batalla también la dirigió Santana, cometió un error gravísimo, que es poner todo su ejército en una montaña pensando que el enemigo pasaría por acá, pero lo que hace el enemigo es trepar otra montaña y los flanquea, y se acabó la batalla de Cerro Gordo. Después vienen todas estas que se dirigen, pasan por Puebla y llegan al Valle de México. La primera fue en Pedregal y Padierna. Esta se perdió por una desobediencia. El general Gabriel Valencia desobedece a Santana de vigilar Pedregal, se va a Padierna y lo flanquean. Después viene Churubusco. Este fue defendido por Pedro María Anaya. Hay una frase muy famosa de Anaya, de que él defiende la plaza hasta la última bala y ya cuando no hay más que hacer, pues ya llega el general americano, que era Dwight, algo así se llamaba, y como parte del procedimiento de guerra le dice, ¿dónde tienes el parque? Y Pedro María Anaya le contesta, si tuviéramos parque no estaría usted aquí. Y esa se convirtió en una frase hasta hoy, ¿no? Luego llega Molino del Rey. Esta fue la batalla más cruenta, defendida por muchos generales. Se perdieron muchísimas vidas de ambos lados. Se perdió una vez más del lado de México. Llega Chapultepec. Esta se perdió por una estrategia de Winfield Scott que manda atacar, hace unas escaramuzas en el sur de México. Entonces Santana defiende el sur y deja mal defendida Chapultepec, pero pues el grueso llega por Chapultepec y se lo acaban. De aquí surge el mito de los niños héroes, ¿no? Sí hubieron niños héroes, pero no como nos lo dicen. Y finalmente llega la ocupación de la Ciudad de México el 14 de septiembre y pues la afrenta de todos los ciudadanos de la ciudad es que el 16 de septiembre, que debía de celebrarse la independencia de México, se iza la bandera de los Estados Unidos y pues fue dolorosísimo, ¿no? Y haciendo aquí un análisis de qué fue lo que pasó. Digo, ya sabemos que la historia oficial ha culpado de todo a Santana, ¿no? Santana fue y nos vendió y listo, tan tan se acabó. Los historiadores, muchos historiadores han dicho, así como que de forma categórica, que los estados no quisieron defender, no quisieron participar en la guerra. Sin embargo, eso no es del todo cierto. O sea, sí es cierto que los estados no proveyeron todo lo que hacía falta, pero tampoco es verdad, este, que fueron, digamos, ni lo dieron todo, ni tampoco dieron nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Digo, aquí identificamos cuatro puntos importantes. Para ese entonces había un estado débil, o sea, la hacienda seguía siendo débil. México seguía sin recuperar el poder económico de su recaudación. La principal fuente de recaudación, pues eran los préstamos forzados, las aduanas, los puertos, pero todo eso ya estaba comprometido, ya estaba tomado por Estados Unidos. Entonces, el Estado que recaudaba mediante los puertos, pues ya no recaudaba, ya no tenía dinero. Entonces tenía un ejército sin paga ni equipo, y con un ejército sin paga ni equipo, entonces pues había deserciones y había derrotas. Y al haber deserciones y derrotas,
se pierden puertos y se pierden territorios, y con esos puertos y territorios perdidos, pues también cae la recaudación que era de donde se podía surtir México, y esto se convirtió en un círculo vicioso. Después, pues le intentaban pedir dinero a la iglesia se rehusaba, y entonces esto fue un desastre. Después fueron las facciones de gobiernos combatientes. En el lapso de 2 años, o sea, hablando, vamos a decir, de mediados del 46 a principios del 48, hubo 7 presidentes. 7 presidentes ocuparon el poder, y entonces para los estados esto era un motivo de desconfianza, porque seguían existiendo las facciones liberales, las centralistas, las republicanas, y los estados, pues ellos llevaban todos esos años defendiéndose contra las facciones. Ellos decían, cuando la guerra se acabe, ¿quién se va a quedar en el poder? ¿Contra quién me voy a tener que defender? Yo necesito dejar aquí un contingente para la defensa de mi estado. Entonces, los recursos que se mandaba para la defensa común eran muy pequeños. Después estaban las distancias. Digo, por más que un estado quisiera mandar soldados, pues no habían caminos, no había trenes, ¿verdad? Había que mandarlos en carretas, a pie, costaba meses llegar, y esto pues había que alimentar a los soldados durante ese tiempo, en dónde los iban a alojar, con qué armas, etcétera. Para cuando llegaban los soldados, pues las plazas ya estaban ganadas por el enemigo. Y un mando militar, pues los mandos militares crearon muchísimos errores, ¿no? Digo, como los errores que ya hablamos de Sierra Gorda, hubieron errores tácticos como en Padierna, con el Gabriel Valencia, hubieron errores, este, que fueron causados inclusive por celos entre generales, que decían, no, pues es que si yo le entro aquí, lo voy a dar el gane a él y él va a ser presidente, pero yo quiero ser presidente, entonces no le entro. No hubo un acuerdo, por ejemplo, entre lanceros, entre caballería, entre los diferentes grupos del ejército que pudieron haber combatido en conjunto para hacer una mejor defensa, estuvieron dispersos. Los que se aventaban lo hacían y perdían, y luego estos se replegaban, y bueno. Entonces fue un conjunto de situaciones alimentadas por las discordias partidistas, por las discordias de poder, por la falta de recursos, por armas viejas, por falta de infraestructura. La guerra se perdió, ¿verdad? Mientras tanto, pues los Estados Unidos era un país que le seguía inyectando. Todos los soldados cobraban su sueldo, tenía industria, cuando si perdían 1,000, le metían otros 2,000, tenían una marina logística increíble, o sea, seguían llegando soldados que además estaban dispuestos a pelear, mientras que del lado mexicano eran soldados de la leva, ¿no? Había mucha deserción y traiciones. Y bueno, finalmente llega el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Para cuando se pierde la guerra, bueno, la guerra ya en el septiembre del 47, Estados Unidos ocupa el centro de México, y habían todavía, en Querétaro se formó el gobierno, porque Estados Unidos ocupó el Palacio Nacional. En Querétaro se seguía discutiendo si se continuaba con la guerra o de ahí le parábamos. Santana siguió un camino, se siguió Puebla, intentó hacer ahí un rompimiento de las comunicaciones entre Veracruz y Puebla. No lo logró, no tenía el recurso suficiente. Luego se fue a Oaxaca, en donde el gobernador de Oaxaca era Benito Juárez, y Santana quiso entrar para volver a armar otro ejército, y Benito Juárez le impidió la entrada y le dijo que si entraba habían problemas, ¿no? Entonces, ¿perdón? Ah, no, ok. Finalmente Santana, pues, no, alguien levantó la mano, no sé si, no, es que se quedó una mano levantada, ok. Finalmente a Santana le llega una misiva que le dicen, oye, entrega el ejército y ya déjate de cosas y vete, porque nosotros ya decidimos entregar la plaza. Santana les manda una contestación diciéndole que son unos traidores, que cuando él regrese los va a fusilar, que cómo es que se les ocurre y tal, pero pues ya no había más que hacer. Entrega las armas y él se va a Veracruz y se va a Perote, Colombia. Y ahora sí, México pierde
este, el 2 de febrero de 1848, 1.360.000 kilómetros cuadrados de territorio, que es lo que abarca Texas, Nuevo México y las Altas Californias, y Estados Unidos le paga 15 millones de dólares. Esos 15 millones de dólares eran, era menos de lo que pretendía pagarle en su momento nada más por las Altas Californias. Estados Unidos estaba dispuesto a pagar como 20 millones solamente por las Californias cuando le ofreció a México venderlas, ¿no? Pero México no quiso. Se fueron por la guerra y al final, pues, recibieron 15 millones. Y listo. Aquí se pierde, ahora sí se pierde la mayor parte del territorio mexicano. Esto fue en 1848. Y ya, siguen pasando los años. México sigue siendo ingobernable y llega 1853, llega la venta de la mesilla. ¿Qué pasa acá con la mesilla? Resulta que Estados Unidos, como ya tiene el poder de todo, descubre que en California hay oro. Entonces nace la fiebre del oro, pero pues está muy largo, ¿no? Del este al oeste, había que mandar gente y entonces tienen la necesidad de construir un ferrocarril. Pero el territorio que les tocó a ellos, por arriba de Coahuila y Sonora y todo eso, está todo lleno de montañas y no se puede construir, no se pueden poner las vías del tren. Y llegan con el gobierno de México a pedirle que le vendan otro pedazo para poder pasar las vías del ferrocarril. Recordemos que Santana se había ido al exilio a Turbaco, Colombia, pero para 1853, ¿quién creen que estaba de presidente una vez más? Antonio López de Santana. Porque digamos que los hombres de bien o los intelectuales de la época, después de todo el fracaso político, todo el fracaso de gobierno que ya habían intentado la monarquía, el republicanismo, el federalismo, el centralismo y cuanta cosa, dijeron, pues no, nada funciona. Esto sigue siendo tierra de nadie. Vamos a traernos un hombre fuerte. No pudimos traernos un Borbón. ¿Quién es un hombre fuerte aquí? Pues se les ocurrió traer de nuevo a Santa Anna y en febrero de 1853 ocupa la presidencia nuevamente. Y para septiembre llega James Gadsden, que es un delegado de Estados Unidos para negociar la venta de más territorio mexicano. Y en septiembre empiezan esas negociaciones. Ahora, hay un tema aquí que pues quedan como anécdota, pero pues vale la pena mencionarlo. Las pretensiones de Estados Unidos en la compra no se limitaban a la mesilla. El primer plano que le muestran a Santana y a todos los que lo rodeaban ahí de la compra que ellos pretendían era una cosa absurda. De hecho, en el libro de Santana, de Mi historia militar y política, él describe el momento así. Dice, me pusieron un plano sobre el escritorio, yo lo volteé a ver y luego le dirigí la vista a él y le dije, este no es el asunto que debe de ocuparnos. Según él, eso fue todo. El Gadsden retira su plano y le muestra ya ahora sí lo que él podía venderse, ¿no? O la siguiente propuesta de venta. Aquí les voy a mostrar esta. Lo que pretendía Estados Unidos comprar es todo lo que está subrayado aquí con las franjas naranjas. Ese fue el primer plano que le mostraron a Santana. O sea, la mitad de lo que ya les había quedado de México. Entonces, pues la primera respuesta que recibe Gadsden dice, estás loco, no te voy a vender eso, ¿no? Entonces, bueno, pues el siguiente plano fue este pedazo de acá, que fueron 76.800 kilómetros cuadrados. Este pedazo es todavía más grande que todo Nuevo León. Entonces, bueno, Santana, Santana recibe esa propuesta en septiembre y la va aplazando hasta diciembre de ese mismo año. Y él busca apoyo, le manda cartas a España, le manda cartas a Inglaterra y a Francia, le dicen, oiga, pues ayúdenme, dice, yo no tengo dinero para aguantar estos vatos que me siguen dando mordidas, ¿no? Si ustedes me ayudan, yo les ofrezco aquí que vengan y, o sea, y ofreció ciertas garantías a los tres países, inclusive hizo una predicción a España. Le dijo, si tú no me ayudas, Estados Unidos se va a quedar con Cuba, porque Cuba hasta ese entonces seguía siendo parte de España, no tenía todavía su independencia.
Total que no lo ayudaron, ¿verdad? El gobierno mexicano se queda solo y pues tienen que ceder este pedazo de acá. Y ahora sí, México adquiere finalmente la forma que hasta hoy tiene en 1854 con la firma del Tratado de la Mesilla. Y bueno, pues ya sabrán que la- toda la, los adversarios santanistas lo acusan de haberse vendido la mesilla y Santana le responde, ah, sí, pues si tú vendiste todo lo que estaba arriba y a mí qué me dices, ¿no? Entonces, estos son, pues ya cerrando todo el tema, los tres eventos con los que perdemos todo el territorio mexicano, ¿no? Primero, la batalla del Álamo, donde se pierde de facto, después la guerra del 47, donde se pierde pues la mayor parte del territorio y ahora sí sobre el papel, y finalmente la Mesilla, pues que ese ya sí, ese ya no es un movimiento armado, ya es una compraventa porque México ya no tiene manera de defender nada más. De hecho, ya para cuando firman, Estados Unidos ya estaba metido aquí, ya se habían hecho escaramuzas con el ejército mexicano, ya habían problemas, urgía firmar, ¿no? Porque si eso continuaba sin resolverse, se volvía esto a estallar en una guerra. Y ahora sí, digo ya nada más para acabar, el plan de Ayutla termina pues ahora sí que el periodo santanista, ay, otra vez. Aquí se marca el final de una era, ¿no? El plan de Ayutla que se levanta en Guerrero por Juan Méndez derrocan a Santa Anna y a partir de ahí pues inicia una nueva era en México, ¿no? Digo, Santa Anna nunca más vuelve a ocupar un puesto público ni de gobierno ni del ejército, él se va, creo que de ahí se va a Jamaica y a Nueva Orleans y anda vagando por ahí, ¿no? Sí regresó después a México para seguir perdiendo toda su fortuna, pero nunca lo vuelven a aceptar como parte del gobierno. Y ahora sí, finalmente, pues esta presentación llega a su fin. Y esto es algo así como las escenas postcrédito, ¿no? Aquí se acaba una era marcada por las guerras y las revoluciones en defensa del territorio y la pérdida del mismo territorio. Y llegan ahora sí los presidentes pues de un estilo diferente, ¿no? Principalmente Juárez y Porfirio Díaz. Y pues con esto cerramos. Digo, obviamente que esto ya será tema de otra conversación. Y pues hasta aquí yo les doy las gracias